La depresión puede ser la consecuencia de factores genéticos por una disfunción de neurotransmisores a nivel del cerebro, problemas en el desarrollo como son problemas de personalidad, incidentes en la infancia o situaciones de estrés psicosocial como divorcio, desempleo, etcétera. La tristeza y el duelo son respuestas normales a la pérdida, la depresión no lo es. Los pacientes que experimentan un duelo normal tienden a producir empatía con las personas que están en su entorno, a diferencia de la depresión que a menudo produce frustración e irritación con las personas que interactúan con ellos, familiares y amigos. El duelo suele acompañarse de autoestima intacta, mientras que la depresión está marcada por una sensación de culpa y desamparo. Todas las personas experimentarán diversidad de estados de ánimo que pueden durar de horas a semanas. Los individuos que padecen trastornos depresivos experimentan tristeza persistente y otros pensamientos pesimistas. Los trastornos depresivos son los trastornos psiquiátricos más frecuentes y ocasionan sufrimiento emotivo para los pacientes afectados. Los trastornos depresivos tienen su origen en factores biológicos, psicológicos y sociales. Las variantes de los trastornos depresivos incluyen formas menores, agudas o crónicas. La psicoterapia y los medicamentos constituyen un tratamiento eficaz. Los trastornos del estado de ánimo se llaman también trastornos afectivos. Las dos principales categorías de trastornos del estado de ánimo son trastornos depresivos y trastorno bipolar. Los sujetos que sufren uno o más episodios depresivos presentan trastorno depresivo grave o depresión unipolar. Los individuos que presentan uno o más episodios padecen depresión recurrente. El trastorno bipolar se caracteriza porque el individuo experimenta episodios de estado de ánimo elevado, llamado manía, y episodios de depresión. La posibilidad de que cualquier individuo presente un episodio de depresión mayor es de 25% para las mujeres y de 15% para los varones. No existe una correlación notoria entre el nivel socioeconómico y la depresión, y es más frecuente entre personas que carecen de relaciones personales cercanas y entre divorciados o separados. Algunos pacientes tienen predisposición genética a sufrir trastornos depresivos graves. La posibilidad de presentar algún trastorno del estado de ánimo entre padres e hijos es mayor. Las personas sufren su primer episodio depresivo antes de los 40 años. Tienen mayores factores de riesgo familiar que los que experimentan la enfermedad a una edad mayor. En la depresión hay una disminución de neurotransmisores, noradrenalina y serotonina. Entre los pacientes con depresión suelen observarse enfermedades metabólicas como por ejemplo el hipotiroidismo. Los lóbulos prefrontal y frontal de la mayoría de los sujetos que padecen depresión presentan hipoactividad. También se observan anormalidades sutiles de reducción de volumen del lóbulo temporal y área prefrontal, junto con pequeñas anormalidades ocasionales en la sustancia blanca.
Las anormalidades del sueño por alteración de los ritmos circadianos, por trabajar en turnos nocturnos o por viajar en avión por diferentes usos horarios, conduce a cambios del estado de ánimo y a otros síntomas de depresión. La depresión se relaciona con insomnio o hipersomnio, que significa cantidad de sueño excesiva, y una disminución del periodo de sueño profundo. Las personas que presentan insomnio por más de 2 semanas sin otros síntomas de depresión corren mayor riesgo de sufrir algún episodio de depresión mayor. No se sabe si el sueño es un factor que contribuye como causa o un marcador de la depresión. Durante los meses de invierno, cuando la exposición total a la luz solar disminuye, se observa que aumentan los casos nuevos de depresión y se agravan los pacientes que ya la padecen. Los sucesos estresantes de la vida pueden desencadenar en los primeros episodios de trastorno del estado de ánimo. La pérdida del cónyuge se relaciona con mayor frecuencia con el inicio de un episodio de depresión. La pérdida de alguno de los padres antes de los 11 años se vincula con el desarrollo posterior de depresión. Por otro lado, la falta de apoyo social, traumas emocionales incontrolables y enfermedades físicas y mentales pueden también desencadenar los primeros ataques de depresión o bien agravar los ya existentes. Diversas teorías psicoanalíticas y psicodinámicas postulan que existen diversos factores que conducen a la autoestima baja y la depresión, entre ellos alguna pérdida o amenaza de pérdida durante la niñez, la incapacidad para expresar la ira y, en consecuencia, desahogo de la ira contra uno mismo, las discrepancias entre los ideales del sujeto y la realidad y las privaciones infantiles. La teoría de la impotencia aprendida considera que la depresión es resultado de que la persona percibe su falta de control sobre su vida o su entorno. Los pacientes deprimidos consideran que tienen muy poco control sobre su vida y que se encuentran a merced de otras personas o situaciones, lo que provoca desinterés por la vida cotidiana. La teoría cognoscitiva considera que la depresión es un trastorno del pensamiento. Las personas deprimidas suelen ser muy pesimistas y se consideran a sí mismas de manera negativa y autodestructiva. Postula que estos pensamientos negativos conducen a un estado de ánimo deprimido y a los demás síntomas de la depresión. Hay 4 tipos principales de depresión con síntomas similares. El trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo. La depresión puede desencadenarse a partir de un estrés identificable, como es la pérdida de un ser querido por muerte, un divorcio, problemas económicos. El enojo se asocia con frecuencia con la pérdida, lo que produce sentimientos de culpa. El trastorno se presenta durante los 3 primeros meses posteriores al evento estresante y causa afectación importante sobre el funcionamiento social o laboral. Los síntomas varían desde tristeza leve, ansiedad, irritabilidad, preocupaciones, falta de concentración, desaliento y dolencias somáticas inespecíficas. La distimia es un trastorno depresivo crónico. Los síntomas son más ligeros
pero más duraderos que en la depresión mayor. Los pacientes presentan tristeza, pérdida de interés y abandono de las actividades que el paciente encontraba gratificantes por un periodo de 2 o más años y tiene una evolución persistente. El trastorno disfórico premenstrual se caracteriza porque aparecen síntomas depresivos durante la fase lútea, las últimas 2 semanas del ciclo menstrual. La depresión mayor se produce de manera episódica en la mayoría de los casos y sus síntomas desaparecen y el estado de ánimo y el funcionamiento se hacen normales o casi normales entre episodios. El episodio de depresión promedio dura de 7 a 14 meses, aunque persiste más de 2 años, hasta en un 20% de los casos. Las personas deprimidas siguen 3 posibles trayectorias. Episodios de depresión mayor solo se produce una vez en la vida del paciente. Otros pacientes que presentan algún episodio de depresión mayor experimentan otros episodios de depresión. De 15 a 20% de todos los individuos deprimidos presentan depresión crónica. Su depresión no desaparece, se manifiesta en forma constante mientras no se indique un tratamiento. La depresión se relaciona de manera cercana con intentos de suicidio y suicidio exitoso. Aproximadamente 80% de las víctimas de suicidio tiene antecedentes de depresión. De los pacientes con depresión moderada a grave, hasta un 15% cometen suicidios. La gravedad de los episodios depresivos se relaciona con los intentos de suicidio exitosos. Podemos reconocer a un paciente deprimido por una disminución en el estado de ánimo, sensación de tristeza abrumadora o signos de tristeza evidentes para otras personas, anedonia, pérdida del placer y el interés en actividades que el paciente disfrutaba previamente, insomnio o hipersomnio, aumento o disminución del apetito, lo que conlleva alteraciones del peso corporal. Puede haber aumento o disminución de energía, sensación de fatiga o letargo constantes, dificultad para la concentración, fallas de memoria a corto plazo y dificultad para tomar decisiones, aislamiento social, disminución del apetito sexual, pensamientos de culpa, vergüenza o pesimismo, pensamientos frecuentes sobre la muerte o el suicidio. Para diagnosticar la depresión es necesario que se presente estado de ánimo deprimido, anedonia y 5 o más de los síntomas mencionados anteriormente, por lo menos durante 2 semanas. Se debe de poner atención también en otros síntomas como ansiedad, sensación de inquietud, preocupación o enojo, quejas de dolores leves o graves de tipo difuso y ambiguo, alucinaciones auditivas y visuales, ilusiones y paranoia, hipersensibilidad al rechazo, conducta violenta o impulsiva, pensamientos y actividades obsesivas. El paciente deprimido se ve delgado, frágil o demacrado y en otros casos es obeso. Su apariencia corresponde a su edad o puede aparentar ser mayor. Puede estar bien vestido y arreglado o verse desarreglado y con poca higiene.
La postura y la marcha son normales o quizá se vea desanimado y con movimientos lentos. Las expresiones faciales son usualmente tristes o se observa una semblante inexpresiva. En el paciente deprimido, el contacto visual es con los ojos dirigidos hacia abajo o manteniendo la mirada fija y efectuando solo contacto visual intermitente. Los movimientos lentos son frecuentes, pero la persona puede tener depresión con agitación. Se observan manerismos específicos como estrujarse las manos, jalarse el pelo o enroscárselo, morderse las uñas, caminar de un lado a otro de la habitación o quejarse y suspirarse en casos de depresión acompañada de agitación. El paciente cree que nadie puede ayudarlo, habla con lentitud y en voz baja y quizá susurre o murmure o hable en forma monótona. Cuando encontramos dificultad de comprensión en el lenguaje, puede indicar la presencia de lesiones cerebrales. El paciente manifiesta estado de ánimo triste, deprimido, desalentado, impotencia en el desempeño de la vida cotidiana, culpa, odio hacia sí mismo o sensación de vacío. Su tono emotivo no mejora cuando habla de sí mismo o de las cosas que disfruta. Esto se llama efecto de constricción o puede romper en lágrimas sin ningún motivo aparente, lo que se denomina efecto lábil. Los procesos de pensamiento son lógicos y orientados hacia una meta. Su velocidad y su flujo de ideas son más lentos de lo normal. Los pacientes deprimidos a menudo piensan de manera obsesiva en alguna circunstancia, persona o preocupación específica y son incapaces de desplazar sus pensamientos hacia otro tema. Los pacientes deprimidos suelen tener una opinión denigrante de sí mismos. En sus pensamientos tienen en forma constante la preocupación de ser malos o culpables. Las alucinaciones auditivas son frecuentes en casos avanzados de depresión mayor. El signo más temprano es que el paciente escucha que alguien dice su nombre y al darse vuelta ve que no hay nadie. Muchos pacientes escuchan las voces de otras personas haciendo comentarios de menosprecio sobre ellos. Esto desarrolla paranoia y el pensamiento ilusorio a menudo se centra en torno a la supuesta culpa del paciente. Los individuos deprimidos pueden tener pensamientos suicidas. Algunos pacientes están conscientes de que la depresión influye en sus pensamientos, pero con el tiempo la gravedad es probable que pierdan la comprensión. Los pacientes deprimidos se encuentran alerta y orientados en persona, espacio y tiempo. Sin embargo, se sienten abrumados por sus emociones, quizá tienen problemas para concentrarse, se les dificulta realizar tareas cognitivas y su memoria inmediata y reciente con frecuencia se encuentran afectadas.